Dios les bendiga. Somos el Centro Cristiano Unidos en Cristo. Y por medio de este video deseamos que Dios hable a través de su palabra y que sea de bendición para todo aquel que la escuche. Recuerde, la palabra de Dios tiene poder y este mensaje puede estar dirigido especialmente para usted en este día a través de los labios de nuestro pastor Ángel Reyes. Dios los bendiga. Aleluya. En esta noche voy a pedirles a todos los que no se han bautizado y que quieran o que tengan ganas de bautizarse, voy a pedirles que se sienten aquí en esta silla de enfrente, por favor. Pueden pasar y sentarse aquí en esta silla de enfrente. Los que no se hayan bautizado todavía, pero que estén pensando en el bautismo, vengan, siéntense aquí en estas sillas de enfrente. Aleluya, ¿sí? Si hay alguien más, mire, ahí viene otro más, ahí otro jovencito. Si hay alguien más, puede venir. Lo que quiero es que pongan mucha atención a lo que vamos a estar el día de hoy enseñando. Sé que el bautismo es una de las áreas que muchas veces, poco tomamos en los altares para enseñar, a las personas acerca del bautismo. Pero el bautismo es muy importante, es el primer mandamiento que Dios le da a todo cristiano después de haberle conocido, es el de llegar a bautizarse. Así que una persona, ahorita lo van a ver, una persona que ha conocido de Jesús y no se ha bautizado, está en rebeldía. No lo digo yo, lo dice el Señor. Amén. Y hoy vamos a hablar del bautismo cristiano. Vamos a hablar del bautismo cristiano. Y para eso vamos a empezar, hermano, leyendo una cita bíblica que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo número 6 y el verso número 3 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén, aleluya. Capítulo número 3, del capítulo número 6, versículo número 3 del libro de Romanos. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Y lo vamos a leer con calma. No quiero que nadie se pierda, no quiero que nadie lo pase por alto. Capítulo número 6 y verso número 3. Aleluya, en la palabra de Dios. Voy a leer del 3 al 6. Lo tenemos. Romanos, está adelantito del libro de los Hechos. Aleluya. Jovencitos, sus Biblias, no se les olviden sus Biblias. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Oremos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos toda honra y toda gloria, porque tú eres bueno y maravilloso y no hay nadie como tú, Señor. A ti sea la gloria. Y en el nombre de Cristo, Señor, en este momento que hemos leído tu palabra, pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo revele, exhorte, redarguya, instruya a todos aquellos, Padre, que todavía no han sido bautizados. En el nombre maravilloso de Cristo lo pedimos y juntos te decimos amén. Amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. ¿Qué significa el bautismo cristiano? Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, quiere opinar sobre alguna de las cosas que vamos a estar estudiando en esta noche, con toda libertad puede hacerlo. Con toda libertad puede levantar su manita y vamos a estar oyendo la pregunta o el comentario y vamos a estar hablando sobre ello. Amén. Así que hoy es un tiempo de estudio. Cuando hablamos del bautismo cristiano, el bautismo cristiano es el acto simbólico mediante el cual una persona que ha recibido al Señor Jesucristo demuestra públicamente que es un discípulo del Señor. ¿Sí?
El bautismo, por lo tanto, es un símbolo exterior de una transformación interna. ¿Oyó eso? O sea, el bautismo, hermano, es el símbolo, es un símbolo exterior de una transformación interior. Consiste, como ya lo dijimos, en ser sumergidos en agua y ser levantados de allí y confesando, hermano, que se ha muerto y hemos resucitado ahora a una vida nueva. ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados ya? Levante su mano sin miedo. Yo quiero hablarles un poco del bautismo que muchas veces a nosotros nos dieron. El bautismo tradicional que nos dieron hace muchísimos años fue el bautismo en la iglesia tradicional cuando éramos pequeñitos, ¿sí? ¿A cuántos bautizaron así? ¿Todos, verdad que sí? Pero ¿sabía usted que eso no es bautismo? No, eso no es bautismo. Y le voy a decir porque ahorita vamos a explicar todo eso. Y yo quiero, estos días vamos a estar tomando tiempo para que usted aprenda. El Señor Jesucristo se bautizó a los 30 años de edad. Cuando usted se va a bautizar, usted tiene que tener conciencia de lo que usted va a hacer. O sea, usted tiene que tomar la decisión del bautismo. No, a usted no, vamos a decirlo así, si usted se bautizó así, como verdad muchos de nosotros no nos bautizamos, a nosotros nos bautizaron, que es muy diferente, ¿sí? Y ni siquiera supo usted lo que pasó, no le predicaron el evangelio, no le dijeron nada. Y quiero llevarlo rapidito, hermano, al libro voy a llevarlo a un evangelio, a Marcos, capítulo número 16, perdón. En Marcos 16, quiero que usted vea algo especial. Aleluya. En Marcos capítulo número 16 y el verso 15 y 16, para que usted vea lo que estamos hablando. La Biblia nos dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 16 y verso 15, dice: y el Señor les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Ya lo tenemos? Vayan por todo el mundo y ¿qué? Y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ahora note lo que dice el verso 16. Y el que creyere y fuere bautizado, así dice, ahí está escrito. Eso no lo inventé yo, está en la Biblia. Al que creyere, quiere decir entonces que para poder bautizarse primero hay que creer. Dígale a que está a su lado, tienes que creer primero. ¿Sí? O sea, no se puede hacer un bautismo si usted no ha creído. La palabra que encontramos en el griego es la palabra baptizo, ¿sí? Es un término griego y de ahí proviene el término en español bautizar, que significa sumergir, ¿sí? La palabra bautismo significa sumergir. Y esto viene, hermano, de un oficio que se empleaba en los tiempos del Señor Jesucristo, y era el trabajo de, hermano, meter las telas de lana especiales en la tinta o en una tinta especial para darles color a esas ropas, a esos ropajes. Así que cuando hablamos, hermano, de la palabra sumergir, bautizar, estamos hablando de que usted, hermano, queda totalmente inmerso dentro de las aguas. A nosotros cuando nos bautizaron nos echaron un chorrito de agua aquí en la cabeza nomás. Eso es, bueno, yo no lo sentí ni supe cómo lo hicieron. Yo lo veo porque, verdad, lo he mirado después. Pero eso fue lo que hicieron con nosotros, pero en realidad no fue un bautismo. Eso no cuenta como bautismo, porque originalmente la Biblia dice que cuando Cristo se bautiza, Él se sumerge
en las aguas del Jordán y luego sale y desciende una paloma, que es en la presencia del Espíritu Santo sobre sus hombros, ¿verdad? Y hay una voz ahí arriba en el cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Es muy importante que entienda que aunque el Espíritu de Dios ya vino a su vida, el Espíritu de Dios ya llegó a nosotros, es necesario el bautismo, porque al dar el paso de obediencia, el Espíritu de Dios toma control sobre cada uno de nosotros. ¿Sí? Bueno, voy a hablar después. Así que cuando hablamos, hermano, del bautismo, estamos hablando de, hermano, que el bautismo, al sumergirnos visiblemente delante de todas las personas, estamos dando testimonio. Oiga bien esto, que hemos creído en Cristo Jesús, que le hemos creído a Cristo Jesús. En Romanos 6:3, la Biblia nos dice que el cuerpo de Cristo, hermano, que es la iglesia, y 1 Corintios 12:13, es la representación del grupo de personas que una vez escucharon el mensaje del Evangelio y decidieron aceptarlo y confesarlo públicamente, bautizándose delante de todo el mundo. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros estamos hablando del cuerpo de Cristo, no importa en dónde te congregues, a qué iglesia vayas, en qué parte se encuentre, tú eres parte del cuerpo de Cristo en este mundo. Diga conmigo: yo soy parte del cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que nosotros nos hemos bautizado y nos hemos identificado de una forma visible con el Señor y con su iglesia. ¿Sí? ¿Se ha fijado que hay mucha gente que los invitamos a la iglesia y no quieren venir porque muchos de ellos les da miedo o les da vergüenza que los vean que vienen a un templo cristiano? Y usted pregunta: ¿por qué? Si muchos de ellos dicen que creen en Dios, ¿cuál es el problema? El problema es que, hermano, no se han identificado con Dios. Sí creen en Dios, sí, yo creo en Dios, pero no han dado el paso decisivo que cambie y transforme, hermano, su vida y la de los demás. Que la gente pueda decir: ese es un aleluya. ¿Sí? Hay mucha gente que le da pena eso. Mire, cuando yo vine al Evangelio, cuando yo me recuerdo que alguien me invitó y yo acepté a Cristo, y hermano, con vergüenza y todo, yo traía una Biblia como, ¿qué será? Yo usaba una Biblia como así, mire, como un cuadrito así, como tanto así el cuadrito, y lo usaba aquí debajo del brazo. Aleluya. Tenía muy buena vista porque la letra era muy pequeña. Y pero yo traía mi biblita ahí, ¿verdad? Para que, ¿verdad? Nadie me viera, ¿verdad? Que yo me había convertido al cristianismo, porque usted sabe que los amigos y los conocidos y los familiares empiezan a preguntarte: ¿así que estás viendo la iglesia? ¿Sí? ¿Ya te lavó el pastor el coco? Aleluya. No, yo le digo, yo aprendí eso, pero un día alguien me enseñó, ¿verdad?, que las cosas de Dios no son vergonzosas. Al contrario, es un privilegio servirle al Dios de la gloria. Es un privilegio haberlo aceptado como mi suficiente Salvador. Yo me siento feliz, contento de haberlo conocido, porque nunca nadie hizo algo tan grande y tan maravilloso como lo que hizo mi Señor Jesús por mí en la cruz del Calvario. A su nombre la gloria. Así que cuando tuve que bautizarme, tomé esa decisión y fui directamente a las aguas bautismales, y eso fue en cuestión de unos meses. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? Bueno, simplemente tenemos que bautizarnos porque es un mandamiento del Señor. Diga conmigo: es un mandamiento del Señor. Yo no establecí el bautismo, no es la iglesia la que establece el bautismo, es Dios el que está pidiendo que usted se debe de bautizar. No que lo bautice, no, que usted se bautice. Que tome la decisión y diga: aquí estoy, heme aquí, vámonos. En Mateo capítulo 28, la Biblia dice en el verso número 18 que Jesús se acercó y les habló diciendo:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y como ya lo hemos mencionado, esto es solamente, hermano, un símbolo exterior de una transformación que ya ocurrió acá adentro. ¿Sí? Si dentro de tu corazón, si dentro de ti, hermano, no ha habido un cambio, una transformación, no ha habido una renovación interna, hermano, lógico, estás indeciso todavía. La estás pensando todavía. Todavía estás diciendo, me bautizaré o no me bautizaré. No. Esto es un mandamiento de Dios. Esto es algo que tenemos que entender. Cuando hablamos de los cristianos del primer siglo, los cristianos del primer siglo tomaban muy en serio este mandamiento. Ellos no se esperaban, hermano, 1 año, 2 años, 3 meses, 4 meses. No, se convertían hoy y se bautizaban luego. Y usted lo puede ver. Lo mencionamos con Felipe y el eunuco. Se recuerda, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le preguntó y le dijo, si crees, bien puedes. Y dijo, creo que el Señor Jesucristo es el Señor. Descendieron, lo bautizó y el Espíritu se lo llevó a otro lugar. ¿Sí? Cuando hablamos, hermano, de estas cosas, el Señor mismo dice en la Escritura, en Juan capítulo 3, versos 22 y 26, que Él mismo bautizaba. Él por un tiempo estuvo bautizando, pero después delegó esta responsabilidad a los discípulos en San Juan capítulo 4 y verso 2. ¿Sí? Cuando hablamos del bautizo, vuelvo a repetir, no importa, hermano, si eres un pastor, un evangelista, un apóstol, no, eso no importa, un maestro. O sea, si eres un siervo del Señor Jesucristo y alguien quiere bautizarse y no hay nadie cercano, hermano, de estas personas que mencioné para hacerlo, usted tiene la autoridad en el nombre de Jesús de bautizarlo. ¿Me está escuchando? ¿Por qué es necesario, hermano, ser un creyente antes de ser bautizado? El bautismo en agua es solamente un símbolo de una representación de lo que sucedió el día que nosotros nos convertimos. Cuando una persona decide entregar su vida al Señor, le recibe en el corazón con toda sinceridad y en ese momento la persona automáticamente muere con Cristo, pero luego resucita con Él. Le voy a hacer una pregunta a todos. ¿Cuántos de ustedes aceptaron a Cristo como su suficiente Salvador? Levanten la mano. ¿Cuántos? Ok. Amén. Ahora, yo le voy a decir una cosa. ¿Sabía usted que el día que aceptó a Cristo como su suficiente Salvador, ya usted no se pertenece a usted mismo? Usted ya no es de usted, para que usted me entienda. ¿Sí? Yo quisiera hacer lo que me da mi gana, pero ya no es mi vida. Yo se la entregué al Señor Jesucristo. ¿Sí? A partir de ese momento yo tengo que escucharle a Él qué es lo que quiere hacer con esta vida que yo le di. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que Él nos salvó, Él nos rescató, Él nos levantó. Ese día que yo acepté a Cristo como mi suficiente Salvador, yo pude, hermano, ¿cómo le diré? Poner un pie adentro y un pie afuera, porque hay cristianos o creyentes que piensan que se puede vivir así. Hoy soy muy creyente y mañana no lo soy. Están equivocados, están en rebeldía contra Dios. Debemos de entender que desde el momento que tú aceptaste a Cristo como tu suficiente Salvador, automáticamente pasaste a ser del cuerpo de Cristo. Totalmente, hermano, ajeno a otra cosa. A esto, hermano, se le denomina como identificación con Cristo. El creyente públicamente está diciendo que ya murió con Cristo y que fue sepultado con Cristo, pero ha resucitado con Cristo y ya. No hay más condenación para él, dice Romanos capítulo 8, verso 1. ¿Oyó eso? O sea, la Biblia dice que si nosotros creyéremos, veremos la gloria de Dios. ¿Se recuerda cuando le dijo Jesús a Marta, verdad, que había muerto su hermano? ¿Verdad? Cuando le dijo, no, ya huele, ya tiene muchos días ya de muerto.
Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, no se puede, hermano, entrar al reino de los cielos sin creer. Hay muchas personas que creen, hermano, que podemos llegar al, bueno, cuando yo llegue al cielo, a ver qué dice Dios y me avienta al infierno o a la gloria. No. La decisión se toma ahora. Usted tiene que tomar la decisión ahora. ¿A dónde va a ir a parar? Mire, vamos a decirlo así. Vamos a decirlo que hoy usted quiere viajar. ¿Sí? Usted va a hacer un viaje. Lo primero que usted tiene que saber cuando va a hacer ese viaje es a dónde quiere ir. O usted va y compra cualquier boleto y se sube a cualquier avión o cualquier camión y se va. ¿Verdad que no? Ahora, usted compra un boleto a un lugar a donde usted quiere ir. Segundo, cuando usted va a viajar, ¿se va así con la ropilla que trae? ¿Los zapatillos que trae? ¿Qué es lo que hace? Se prepara una maleta, se prepara, pone algo allí, porque hermano, no va a irse así nomás. ¿Sí? Usted se prepara porque al lugar a donde usted quiere ir, ¿verdad? Tiene que ir preparado. Lo mismo sucede en las cosas de Dios. Hay personas que quieren llegar al cielo y no se preparan. Aleluya. O sea, si usted está, hermano, creyendo que Dios nos compró para traernos a la iglesia y sentarnos en una silla para que estuviéramos ahí nomás, hermano, poniéndole nombre a ese lugarcito que es mío, se equivocó. El Señor nos trajo para que vayamos a su viña, que vayamos a trabajar a su viña, y tenemos que estar preparados para entrar a ese lugar. Ya no hay condenación para nosotros. Cristo Jesús, hermano, pagó el precio en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás. Usted tiene entrada al reino de los cielos, aleluya. No desperdicie la oportunidad que Dios le está dando. Haga sus maletas y vea, mire, ahí está el objetivo. ¿Cuál es el viaje que va a hacer? Voy a la gloria de Dios, aleluya. ¿Cuántos van a la gloria de Dios? Vamos a la gloria de Dios, aleluya. Así que hay que preparar la maleta porque, hermano, vamos a un lugar especial, ¿sí? Y ya está el boleto, ya está todo. Y yo quiero llegar a ese lugar. Yo quiero ir a ver, hermano, esa calle de oro. Quiero ver ese mar de cristal. Quiero ver la gloria de Dios. Quiero ver el brillo de Dios en el reino de los cielos. Hermano, aleluya, gloria a Dios. Si usted no tiene eso en su cabecita todavía, hermano, cambie ese chip mental que tiene y póngalo, hermano, aleluya. El mundo no es tu hogar. Y muchos de nosotros, hermano, ya vamos más para allá que para acá. Discúlpeme si soy tan agresivo en ese sentido, pero ya muchos ya estamos más para allá que para acá. ¿Sí o no? Hermano, y todavía la estamos pensando. Y todavía estamos pensando. Oiga, no, entienda, ya estamos en el camino. Ahí está ya el vehículo que nos va a llevar a la gloria de Dios. Y no hemos preparado nada. Entendamos esto. ¿Qué razón puede haber para bautizar a una persona que aún no se ha entregado a Cristo? ¿Qué razón puede haber para eso? Según el orden bíblico, es primero creer y luego bautizarse, como ya lo dijimos en el libro de Marcos, ¿sí? Así que el Señor nos manda a que hagamos discípulos, y esto es algo que nosotros debemos de tener como una experiencia espiritual en nuestra vida cristiana. Yo me acuerdo el día que entré a las aguas bautismales, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de las aguas del bautismo, estas cosas estarían presentando ante Dios, hermano, a una iglesia que se ha separado del mundo, que ha aceptado a Cristo como su Salvador y que ahora le da gloria delante de toda la gente para que Cristo sea glorificado. El bautismo no convierte a nadie en un discípulo, sino que demuestra públicamente que ya eres un discípulo. ¿Oyó eso? El bautismo no convierte a nadie en un discípulo, no. Esto demuestra públicamente que usted ya es un discípulo. ¿Existen personas que se bautizaron y que no son salvas? Sí. Existen muchas personas que han sido bautizadas,
pero que realmente no se han arrepentido de sus pecados ni han creído que Cristo, el Señor, es su Salvador. En el Nuevo Testamento hay una historia, está en el libro de los Hechos, capítulo 8, en donde hay alguien que se convierte. ¿Se recuerda de un hombre llamado Simón el Mago? Simón el Mago se convirtió y se bautizó, pero cuando vio que ponían las manos sobre las personas y venía el Espíritu Santo y hacía, él quiso comprar, dice la Escritura, ese don. O sea, él todavía no había sido conviccionado en lo que había, hermano, sucedido en su vida. Así que estaba ahí, pero todavía no había creído. Hay otra parte más. En el capítulo número 5 del libro de los Hechos, también encontramos a dos personas que se llamaban Ananías y Zafira. ¿Se recuerda de ellos dos? Estaban en la iglesia, eran creyentes, hermano, hasta iban a dar dinero, ¿verdad? Para que ayudaran a las necesidades de las personas que estaban pasando situaciones difíciles en aquel tiempo. Y quisieron engañar al Espíritu Santo. ¿Cómo puede usted entender a un creyente que viene a la iglesia, que está cantando en alabanza, que, hermano, le da ofrendas a Dios, aleluya, y está pensando en engañar a Dios? Pues así estaban Ananías y Zafira, y ese día perdieron la vida. Así que existen diferentes clases de bautismos. Está el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, ¿sí? Juan bautizaba, así comenzó su ministerio, hermano, bautizando antes que el Señor Jesucristo, y su objetivo era el de preparar el camino del Señor, y él los bautizaba, pero para arrepentimiento. ¿Por qué para arrepentimiento? Porque todavía no había venido el Señor Jesucristo y no se había presentado ni había muerto en la cruz. Así que él solamente preparaba al pueblo para que estuviese en la condición de recibir a Jesucristo, el Mesías prometido. Y Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento. Así que él los bautizaba en el río Jordán a aquellos que se mostraban arrepentidos y los que producían frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3:3 dice que él los bautizaba. Así que cuando estamos hablando, hermanos, de esperar que el perdón de pecados que predicaba venía por el arrepentimiento, era un perdón temporal, como el que se obtenía por los sacrificios de animales bajo la ley. Hebreos 10:4. Mire, bajo la ley, todo creyente en Dios, ahí en Jerusalén, tenía que traer un cordero limpio, sin mancha, sin arruga, lo más bonito de tu ganado y todo, tenías que traerlo. Y venían con ese cordero para sacrificarlo. Vamos a decirlo, yo traía mi cordero para sacrificarlo por mi pecado. El cordero no había pecado, yo era el pecador. Pero cuando venía con ese animalito, el sacerdote salía a la puerta y miraba el sacrificio, lo inspeccionaba. Entonces tomaba una vasija y la ponía, y luego agarraba la mano del pecador y se la ponía en la cabeza al cordero, y el sacerdote ponía la mano arriba de la mano del pecador y le cortaba el cuello al cordero. Y entonces juntaba su sangre del cordero. Y ya cuando juntaba la sangre, metían ese animalito y lo destazaban todo y lo echaban en el altar del holocausto, y la sangre la regaban en los cuernos. Ahora, note por un momento la importancia. ¿Alguna vez usted ha degollado a un cordero? ¿O a un chivo o a un animal? ¿Le ha torcido el buche a una gallina? ¿Sí? 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 Me dan ganas de traer una para que lo hagan aquí, para que vean lo que se siente, ¿sí? Para que vean la experiencia, para que sienten la experiencia, ¿sí? Imagínense que ese pobre animal no tiene la culpa de nuestros pecados, pero él pagaba la culpa del pecador. Pero la Biblia dice que Cristo vino a morir por nosotros, hermano, y Él nunca pecó, aleluya. Por eso dice la Escritura que Él es el Cordero Santo de Dios, aleluya, el que quita el pecado del mundo.
Él dio su sangre para que nosotros fuésemos limpiados. Pero muchos de nosotros, hermano, como que no entendemos lo que está sucediendo. Aleluya. Y lo que sucedía, hermano, con los animalitos que llevaban los judíos para hacer ese sacrificio era temporal. Al próximo mes o tal vez el próximo año tenían que volver otra vez a hacer un sacrificio porque habían ofendido a Dios, porque habían hecho algo que a Dios no le agradaba. Hoy tenemos un sacrificio, hermano, que gracias a Dios nos dio la oportunidad de que todos nuestros pecados fuesen perdonados. Ya no tenemos que hacer más sacrificios, pero tampoco tenemos que seguir pecando. Por eso lo estamos confesando en el bautismo. Mientras usted no se bautiza, hermano, estamos en rebeldía contra Dios, porque no estamos entendiendo el problema. La Biblia dice, mire, cuando hablamos de las personas que eran bautizadas por Juan, eran luego guiadas a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al creer en Cristo para salvación, estas personas eran bautizadas nuevamente con el bautismo cristiano. O sea, muchos de ellos ni siquiera sabían que se debían de bautizar de esta manera porque lo habían hecho solo para el arrepentimiento. Pero después entendieron que era necesario bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo después de su muerte y resurrección, encontramos que Jesucristo les promete a los discípulos que van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, en Hechos capítulo 1 verso 5. Y este bautismo se cumplió unos días después en la fiesta de Pentecostés, en el momento en el cual comenzó la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han recibido, hermano, el bautismo del Espíritu Santo? Aleluya. ¿Ya ve? Y ahorita le voy a decir por qué estamos hablando de esto. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, la Biblia dice que después del que nosotros, hermano, nos bautizamos, se hace una oración por el que acaba de bautizarse, y en ese momento el Espíritu de Dios desciende a la vida de esa persona, y muchos de ellos hablan en lenguas. Gloria a Dios. Amén. Así que cuando estamos hablando de este bautizo, hermano, muchas veces nosotros, hermano, no hemos entendido el alcance que tiene este hecho, hermano, acerca, hermano, del bautismo. Esto, hermano, empieza como a abrigar a todos los creyentes, y desde ese momento en adelante, dice Efesios, por lo tanto, ahora todo creyente participa del bautismo del Espíritu Santo al convertirse. ¿Por qué? Porque el día que tú lo aceptaste, te convertiste en templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Me expliqué? O sea, usted se convirtió, usted aceptó a Cristo, y Cristo lo hizo templo y morada del Espíritu de Dios. Pero no dice que el Espíritu está allí. O sea, usted es templo y morada. Por eso necesita, hermano, que se haga esa oración, que se haga esa búsqueda del Espíritu para que se llene ese templo que usted representa, que yo represento. Porque si no, hermano, si usted no ha tenido esa experiencia, algo no está bien. Su vida está, sí, no, pues sí. Hoy sí voy, mañana no voy, hoy sí lo hago, mañana. Así medio chapulines. ¿Sí? No. Tenemos que entender, hermano, que nosotros hemos sido llamados para experimentar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es decir, cuando entramos a formar parte del cuerpo de Cristo, según lo dice 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Así que cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, este bautismo está instituido por el Señor Jesucristo y practicado por los discípulos. ¿Ya fueron bautizados? Dijeron ellos, pues no. Y el Espíritu Santo, no, ni siquiera sabíamos, dijo, que había Espíritu Santo. Entonces Pablo, hermano, bautizaron a todas estas personas y luego oraron por ellos y descendió el Espíritu Santo en todos ellos.
y eran como unos 20, dice. ¿Sí? Cuando estamos hablando de esto, hermano, el bautismo en agua que Dios espera que nosotros practiquemos fue dado para toda aquella persona que ha creído en el Señor Jesucristo. Pero vuelvo a repetir, es un acto simbólico que demuestra nuestra conversión. Aleluya. Donde el nuevo discípulo es sumergido brevemente en agua, identificándose públicamente con la muerte y sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Hay otros bautismos en el Nuevo Testamento. El bautismo de Jesucristo efectuado por Juan el Bautista, y este fue un bautismo especial, pues Cristo no tenía pecados de que pudiera arrepentirse. Pero cuando encontramos el bautismo de fuego, estamos hablando de que Mateo 3:11 dice que hay un bautismo de juicio que aún no se ha cumplido, como lo explica el versículo que sigue en Mateo capítulo 3, verso 12. También notemos que Jesús se refiere a su muerte como un bautismo, Lucas 12:50. Así que, ¿cómo podremos limpiar nuestros pecados? Existe la falsa idea que el bautismo cristiano es un instrumento para perdón o lavamiento de nuestros pecados. Y aparentemente este error tiene su origen en la confusión del propósito de cada uno de los diferentes bautismos. Cuando el cristiano se bautiza es porque ya fue perdonado. Amén. En el momento que usted creyó a Cristo, usted ya fue perdonado. Usted ya no tiene que, hermano, buscar otra forma para seguir siendo perdonado. No, usted ya fue perdonado. Pero, ¿qué sucede? Cuando hablamos de la ley de Dios, les exigía a los judíos, ¿verdad? La ley, la sangre de una víctima, como ya lo dije, sacrificada cuando ellos pecaban, con el fin de recordarles que la paga del pecado es muerte, y prepararles para el sacrificio supremo del Hijo de Dios, ofrecido una vez para siempre por todos los pecadores. Así que, cuando hablamos de la palabra de Dios, es muy clara en esto. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que nos limpia de nuestros pecados y no el bautismo. ¿Ok? Pero les voy a enseñar algo. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, dice que en el Juan capítulo 1, verso 7, dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1:5 dice: y Jesucristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, ¿qué significa lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, verso 38? Cuando miramos, ¿verdad?, a lo que estaba sucediendo, dice que Pedro predica. Cuando vienen y lo critican y dicen: no, mira, están borrachos, habían recibido el Espíritu Santo. Pero Pedro se pone de pie, sale rápidamente y le dice: no estamos borrachos, y les empieza a predicar la palabra de Dios. Y entonces dice que, hermano, 3,000 personas que estaban reunidas ahí se acercan a Pedro al final y le preguntan: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: bautícese cada uno para el perdón de sus pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Ahora, Pedro está exhortando a sus oyentes a dar 2 pasos. Por eso le dije al principio, esto no se tardaba. Esto no es con que, hoy ya creí, pero allá los 2-3 años todavía la estoy pensando si me bautizo. No. Ellos, hermano, cuando escucharon esa palabra, Pedro le dice 2 cosas. La primera, que para ellos sería rápido. 1, el arrepentimiento sincero como primera. Y segundo, bautismo cristiano. Les dijo el apóstol Pedro: cada uno de ustedes bautícese para el perdón de sus pecados en el nombre de Jesús. Esta era una condición que tenía que llevarse a cabo para poder, hermano, realizar el acto simbólico que Dios estaba pidiendo para todos los creyentes. Así que, tomando estos 2 pasos al mismo tiempo, mostrarían públicamente su identificación con Cristo como Salvador. Esto les conllevaría consecuencias del perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. En una palabra, si ahorita en este momento alguien dijera: yo creo, hermano, aleluya, yo quiero bautizarme, 2 cosas tendríamos que decirle: bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía que haber arrepentimiento primero y tenía que haber obediencia. ¿Sí?
El bautismo es un acto de obediencia. Dígale a que está a su lado, el bautismo es un acto de obediencia. Cuando miramos al apóstol Pablo, ¿se recuerda del apóstol Pablo? Hechos 22:16. Dice que el Señor Jesucristo alcanzó a Pablo en el camino a Damasco, se le apareció y Pablo cayó de rodillas y no sabía quién estaba porque quedó ciego. Pero ahí en ese momento dice la Escritura que el apóstol Pablo creyó y el Señor lo perdonó y lo mandó a Damasco. Pero allá llegó Ananías y le dijo a Saulo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Sí? O sea, usted ha sido perdonado. ¿Cuántos hemos sido perdonados por la sangre de Jesús? Nos limpió todo, aleluya. Pero el bautismo viene a limpiar, hermano, todavía aquellas cosas que se han quedado, digo yo, hermano, pegaditas por ahí que no se quieren ir, ¿sí? Así que el apóstol Pablo ya había sido convertido. El interior de Saulo ocurrió en los momentos después de caer al suelo en su viaje a Damasco y cuando tuvo su encuentro personal con Cristo. ¿Cuándo fue que tú creíste? Cuando conociste a Cristo, cuando te acercaste a Cristo, ¿sí? ¿Hay alguien aquí que todavía no ha creído? ¿Hay alguien aquí que todavía no le ha entregado su vida a Jesús? Por eso cuando llega Ananías a visitar a Saulo, le dice: hermano Saulo, hermano Saulo. ¿Por qué? Porque ya había sido convertido. Esto es evidente entonces que Saulo ya había creído y por lo tanto ya había recibido su perdón antes de ser bautizado. Así que al visitarle a Ananías, lo anima a que inmediatamente se bautice, demostrando su arrepentimiento, perdón y salvación e identificándose públicamente con Jesucristo. Quiere decir entonces que si hay alguien que no se ha bautizado y ya es creyente, es un creyente, voy a decirlo así, es un creyente del FBI, yo creo, ¿no? Es un agente secreto del cristianismo, ¿sí? Porque todavía no ha dado públicamente una declaración de que él pertenece a una nueva familia. ¿Sí, mi hermana? Mire, pastor, yo tengo una pregunta. Dígala. Hay personas que me dicen que para bautizarse uno tiene que dejar de decir malas palabras, de ser corajudo, esto. Yo les contesto que no, que el Señor nos va haciendo el cambio. Que el Señor nos va haciendo el cambio. Vamos a decirlo así porque estamos hablando de eso, para que todos entiendan. Que el día que nos convertimos no decidimos dejar esa vida vieja. Porque la Biblia dice que las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. O sea, cuando una persona cree, o sea, no necesitamos empujarlo a que deje algo que tiene en su vida. Creo que naturalmente hay un cambio en él. Porque hubo un cambio ¿dónde? En el interior. Cuando una persona creyente que viene a la iglesia y está en la iglesia habla de una manera grosera, palabras incorrectas o dice cosas que no debe, lo único que está demostrando es que tiene un corazón sucio. Porque dice la Biblia que de tu corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios y todas aquellas cosas malas. Por tanto, cuando una persona dice, no, es que yo tengo que dejar esto, no, pero lo que tienes que hacer es limpiar tu corazón. No has tomado la decisión de restauración. Porque una persona que lo ha hecho automáticamente, ¿verdad?, está listo para aceptar el bautismo en su vida personal. ¿Sí? Cuando no deja esas cosas todavía, no es válido el bautismo. Cuando no deje esas cosas no es válido el bautismo, dice la hermana. Voy a decirlo de esta manera. Vamos a decir que sí es válido el bautismo, voy a decirlo así. Pero vuelvo a repetirlo, el problema es que si una persona toma el bautismo, ¿sí?, sin haberse convertido, voy a decirlo de esta manera, tiene un problema con Dios porque lo va a estar ofendiendo constantemente. Porque imagínense, yo declaro delante del mundo que ahora soy cristiano y cuando estoy allá afuera me comporto como un verdadero impío. Entonces, usted pensará y dirá, nadie se va a dar cuenta, acabo aquí, nadie me conoce. Eso es lo que usted cree.
pero hay mucha gente que te está observando. Hay muchas personas que te están viendo. Es más, los ángeles de Dios están allí, ¿sí? Y Dios está allí también, aleluya. Dios conoce tus palabras, tus actitudes, tus pensamientos. Dios lo sabe todo. ¿Qué le vas a decir a Él? ¿Quién se está engañando? Nosotros mismos. Por eso es importante. Cuando usted va a tomar, hermano, el bautismo, debe de saber que ya hubo un cambio aquí, en lo interior, aleluya. Ya hubo un cambio acá en el corazón. Ya hubo un cambio en mi persona, ¿sí? No estoy jugando al cristianismo ni a la iglesia. ¿Me explico? ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Un comentario? Sí. ¿Se puede bautizar 2 veces? Sí. Sí. Aquí volvemos a la pregunta de la hermana. ¿Se pueden bautizar 2 veces? Mire, en muchas ocasiones nosotros, por ejemplo, yo le pedí que se pusieran aquí enfrente las personas que quieren bautizarse. Y muchas veces los jóvenes vienen, ¿verdad?, con ese deseo de bautizarse, pero muchas veces ellos no saben, no entienden, ¿verdad?, lo que es el bautismo. Y se bautizan, ¿verdad?, ya sea porque se han criado en la iglesia, nacieron en la iglesia, o porque los padres les están, ¿verdad?, enseñando y diciendo, ¿verdad?, que lo hagan. Pero muchas veces ellos, cuando empiezan a crecer, se les va la mente por otro lado y se alejan. Y cuando vuelven otra vez, porque el Señor no los deja, cuando vuelven otra vez, se dan cuenta de su error y muchos de ellos piden volver a bautizarse. Y la Biblia habla de rebautizar, ¿verdad? Pero sí, creo que sí se podría. ¿Algo? Okay. Sí, tenemos que entender algo, hermano, muy, muy importante. El bautismo no nos quita las inmundicias de la carne, para que usted entienda, o los pecados. El bautismo no, cuando usted se mete en el agua, ya va a salir, hermano, así como, ¿cómo se llama? Limpio de toda la carne, así como se llama el general aquel Namán. Ya va a salir así, sí, todo. No. El bautismo, hermano, no nos quita las inmundicias de la carne. Eso ya sucedió. O sea, eso ya pasó. El día que yo acepté a Cristo, Cristo me limpió, aleluya. Cristo, mire, quitó todo, hermano, el montón de pecados que yo arrastraba en vida. Cristo ya los quitó. ¿Sí? O sea, el bautismo, vuelvo a decirlo, es un acto de obediencia. Es donde usted se presenta delante del mundo y le grita con su acción: soy cristiano, creo en Cristo como mi único Salvador, aleluya. Eso es todo lo que estamos haciendo. Y a partir de ese momento hay alguien, hermano, mire, que tiene los ojos puestos sobre usted y se llama diablo. Aleluya. Se llama diablo y tiene los ojos puestos sobre usted. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted declara que ha creído, el diablo no va a decir: bravo, qué bueno que te convertiste y que ya te están bautizando, bravo, un aplauso. No, el diablo es el primer enemigo que usted va a tener y el cual va a enfrentar en su vida personal. Pero a partir de ese momento usted ya sabe que pertenece al cuerpo de Cristo Jesús. A su nombre la gloria. Amén. Así que cuando una persona se quiere bautizar, está demostrando que quiere andar bien delante de Dios. Así de fácil. Sí, hermano, mire, yo le digo una cosa: Dios no anda con palmaditas en la espalda, ni diciéndote: ay, qué bueno que vas a la iglesia, ay, qué bueno que viniste. No, el beneficio es para nosotros, no es para Dios. Mire, a veces decimos nosotros: yo ya que me esté muriendo, entonces me arrepiento bien y le pido perdón a Dios. Hermano, tú no sabes ni cuándo te va a llegar ese momento. Tienes que entender que nosotros debemos de andar todos los días derechitos delante de Dios, porque no sabes si vas a amanecer mañana, aleluya. Imagínese. ¿Ha oído ese problema que existe del apnea del sueño? ¿Alguien aquí ronca? Sí, ¿verdad? ¿Sabía usted que mucha gente se queda muerta por el ronquido? ¿Sí o no, hermana? ¿Eh? No, se queda muerta por el ronquido. Sí. Hay estudios ahorita que los llevan a ustedes y los meten en un cuarto cuando la persona ronca. No sé si se ha dado cuenta que muchas veces se queda
Y sabe que en este momento puede quedar. No quiero ser pesimista, pero quiero decirle muchas veces, ¿verdad?, lo que sucede en la vida de nosotros. Cuando hablamos del bautismo, hay gente que dice, mire, estos son errores. Dice, me quiero bautizar para estar más seguro de mi salvación. ¿Cuántos se quieren bautizar para estar más seguros de su salvación? No. El bautismo no es una condición para ser salvo y tampoco le añade seguridad a nuestra salvación. Si usted tiene dudas antes de ser bautizado, las va a tener también después de ser bautizado. Así que mejor arréglelas pronto. Cuando hablamos de nuestra salvación, la salvación descansa completamente en la obra que Cristo hizo por cada uno de nosotros. ¿Sí? Usted es salvo por lo que Cristo hizo. Así que cuando hablamos de las dudas que desaparecen y la confianza renace, cuando empezamos a descansar, ¿en dónde? En las promesas de Dios. Me quiero bautizar para recibir al Espíritu Santo. El cristiano recibe el Espíritu Santo desde el momento, hermano, de su conversión. Cuando nosotros hemos creído en Él, dice la Escritura que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es imposible que un verdadero cristiano no tenga al Espíritu Santo de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Escritura en Romanos 8:9, no es de Él. Ahí está. ¿Sí? Me quiero bautizar para sentirme más cerca de Dios. El bautismo es sencillamente un paso de obediencia al Señor. No debemos atribuirle al bautismo un poder que las Escrituras no nos muestran. El bautismo trae consigo siempre mucho gozo. ¿Por qué trae gozo? Porque estamos obedeciendo. Toda persona que obedece al Señor como su Salvador y es un cristiano que obedece a Dios, tiene alegría. No necesita nada para estar feliz. Ni Coca-Cola, hermano, para sentirse bien. ¿Sí? El gozo, hermano, le sale una sonrisa, una alegría. Hermano, no está triste, no está ahí. Aunque le digan, ¿sabes qué? Te van a correr del trabajo. No, gloria a Dios, aleluya. Oh, que tienes cáncer y te quedan 2 meses de vida. Bendito sea el Señor, aleluya. Porque la salvación, hermano, te trae alegría. Te trae un gozo, hermano, que no te lo puede quitar ninguna cosa del mundo. ¿Sí? ¿Sí? Porque cuando, hermano, ya vamos a decirlo así, imagínense, te quedan 2 meses de vida. ¿Qué podemos hacer ante eso? ¿Sí? Si me pongo a llorar, pues de todo me saco la misma, no se me va a quitar el cáncer. ¿Sí? No me voy a aliviar con llorar mucho, ni con entristecerme, ni con enojarme, ni con frustrarme, ni con encerrarme en la casa ahí en depresión. No se me va a quitar el cáncer. Por eso es interesante cómo el Señor nos muestra, hermano, en el momento que te dicen, hey, ya nomás te quedan 2 meses de vida, aleluya, vamos a la gloria de Dios. Sí. Una vez, le voy a platicar una historia ya para terminar, ya para ir terminando. Tengo un hermano que está en Beckerfield, pastoreó una iglesia en Beckerfield, y él manejaba un tráiler. Y había un hermano en la iglesia que era como de guerrero, ¿verdad? Sí, pero de la serranía, de esos personas del cerro, y hablan así mochito, pero era un hombre de Dios, era una persona que le gustaba las cosas de Dios. Y un día le dijo el hermano, acompáñeme, voy a San Francisco a llevar una carga. Dijo, no, vamos. Y se fue el hermano con él. Y cuando venían de regreso por allá por las 3 de la mañana, el hermano que venía manejando, cansado de manejar, el hermano se empezó a dormir. Y en la dormida que se dio, el tráiler se empezó a hacer así en la carretera. Usted sabe que para allá están las carreteras derechas. Y se empezó a hacer así, hermano. Y el otro empezó a cantar, me voy con él, me voy con él, me voy con él. El hermano cantando, y el hermano se despertó y dijo, ¿qué pasó? Y le dijo, hermano, me hubiera levantado. Y me voy con él, dijo. O sea, uno debe de tener, hermano, ¿verdad?, esas cosas en el corazón. Hay gente que dice, me quiero bautizar porque no quiero tener tantas tentaciones. La Biblia no dice eso, al contrario, la Biblia nos dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo van a padecer persecución, lo dice 2 de Timoteo. Así que tiene que entender
que nuestra lucha no es contra sangre o carne, sino contra potestades, hermano, que habitan en las moradas de maldad. Así que hay un enemigo que se llama Satanás y sus huestes, y podemos decir que después del bautismo puede venir más persecución de parte de Satanás. Y recordemos que aún nuestro Señor Jesucristo fue tentado de una manera muy fuerte en el desierto por el mismo diablo. Dios nos ha prometido que si nosotros somos cristianos obedientes, seremos menos cristianos. Pero sí promete darnos la salida, según 1 Corintios 10:13. Además, el Señor le dijo a Pablo y nos dice a nosotros: bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en la debilidad. Así que no debemos de temer, podemos confiar plenamente en Cristo y su socorro cuando damos un paso de obediencia. Así que debemos de bautizarnos, no para pertenecer a una organización, no para pertenecer a una iglesia, no para pertenecer, hermano, a un ministerio. Nos bautizamos para pertenecer al reino de los cielos, al cuerpo de Cristo representado en esta tierra. Aleluya. ¿Sí? A donde usted vaya, hermano, a donde usted vaya. Si usted va a México, hermano, allá usted es parte del cuerpo de Cristo. Si se congrega en otra iglesia, allá en otro país, hermano, usted es parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? O sea, esa es la parte más importante. Usted ha pasado a ser, hermano, parte de la membresía del reino de los cielos. Y eso quiere decir que cuando usted se bautiza, hermano, usted se hace miembro del cuerpo de Cristo, y eso nadie se lo puede quitar. Y si por alguna razón, hermano, yo le digo una cosa: a veces pensamos, bueno, es que cuando yo me bautice ya no voy a pecar, o ya no voy a... No. Todos, hermano, tropezamos, pero no nos quedamos postrados, no nos quedamos ahí tirados, nos levantamos en el nombre de Jesús y seguimos adelante, hermano, haciendo su voluntad. Porque, vuelvo a repetirle, porque ya hemos creído en Él. En este mundo, ni crea que todas las cosas van a ser sencillas. No, en este mundo, hermano, va a haber aflicción, pero el Señor está con nosotros. Póngase de pie, aleluya. Así que usted es el que toma la decisión, jovencitos. Cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión de dar ese paso de obediencia y decirle al Señor: Señor, yo he creído en ti y quiero bautizarme. Quiero, Señor, ser parte de este cuerpo de Cristo y caminar, ¿verdad?, contigo hasta el día que tú me llames a tu gloria. Así que, hermano mío, si usted quiere bautizarse, vamos a estar tomando ciertos puntos de bautismo en estos días, para que de esa manera usted vaya aprendiendo más acerca del bautismo. Y si lo quiere hacer, hay una fecha allá que se está llevando a cabo en la iglesia, para que allá en el lago de Lake Silverwood, en el lago de Silverwood, ahí va a estar, hermano, teniendo, ¿verdad?, ese día una fiesta. Vamos a tener una fiesta y nos vamos a bautizar, lo que quieran bautizarse en ese lugar. Así que prepárese con esa visión. Amén. Oremos. Padre santo y eterno, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda honra, toda gloria, toda alabanza, Padre, por tu palabra, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú nos has enseñado. Gracias, Señor. Sé que aquí entre nosotros, Señor, hay personas que tienen que tomar la responsabilidad del bautismo. Así como tú fuiste a las aguas bautismales, así tú pides que todos los que han creído en ti hagamos lo mismo. Señor, en el nombre de Jesús, te pido por cada uno de ellos que puedan tomar esa decisión, y el día, Señor, que estemos en ese lago, haya, Señor, personas que digan: yo quiero bautizarme. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, gracias por aquellos que vinieron a escuchar tu palabra, y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo y tu enseñanza. En el nombre glorioso de Jesús te doy honra y gloria, y todos juntos unidos decimos amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, aleluya. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y crees que Dios puede hacer algo especial en la vida de otros por medio de este video, comparte con tus familiares y amigos para que Dios cumpla el propósito en la vida de ellos. Y no se te olvide apoyarnos con un like y suscríbete a este canal
para seguir recibiendo contenido cuando esté disponible. Que el Señor te bendiga.